Bueno, y como les prometíamos, vamos a saludar primero a nuestros compañeros antes de presentar a la invitada. Nicolás Luca, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gise? Y Facu Sonati. Buenas noches, Gise. Bueno, gracias por estar acá. Y por supuesto la presentamos ahora sí a ella, a Margarita Stolbizer, que prácticamente no necesitas presentación, ha sido diputada, bueno, legisladora mucho tiempo y además escribe libros últimamente con denuncias. Ahora sacó un nuevo libro que se llama Ella miente, CFK y los 2.000 millones de dólares, junto con su colaboradora en estas denuncias, que es Silvina Martínez. Acá lo vemos. Así que bueno, la vamos a aprovechar a Margarita para hablar no solo del libro, sino también de todo lo que está pasando en el país, Margarita, porque pareciera como que la Argentina se transformó en una frazada corta, ¿no? Que no alcanza para todos, ¿no? Se tironea y se destapa uno de un lado y del otro. Sí, gracias por la invitación. Yo fui bastante crítica de un gobierno que durante mucho tiempo no registró lo que estaba pasando y pese a las muchas advertencias y señales que había, nunca reconocieron el impacto que el aumento de las tarifas tenía, que la inflación tenía. Lo cierto es que el salario o el ingreso cada vez se ha ido achicando más y la gente va sufriendo una cantidad de privaciones llegando a este punto. Ahora, también tengo que decir, me preocupa del otro lado la utilización política de la situación de victimización que sufren muchos argentinos. La verdad es que no me gusta cuando sobre la necesidad de las personas se montan escenarios políticos y electorales. Y lo cierto es que estamos en emergencia alimentaria y yo creo que lo importante es ver de qué manera se acuerdan alguna serie de medidas, porque el Observatorio de la Deuda Social de la UCA nos viene diciendo hace rato la cantidad de chicos en la Argentina que no comen. Y cuando el presidente Macri hace unos meses atrás sacó esa propuesta de los 10 puntos, algo que nos llamaba mucho la atención es que en los 10 puntos de Macri no había uno que hablara de la pobreza, ni de la educación, ni del tema alimentario. Y si hay algo que debería estar en la prioridad de la agenda política y la agenda pública, son los pibes, digamos. Una prioridad debería ser que los chicos coman por lo pronto, ¿no? Por eso creo que es importante y mucho más integral lo que ha planteado Labaña, que es no solamente una cosa declarativa, hay que salir de lo meramente declarativo y decir, bueno, ¿qué recursos ponemos? Abramos las escuelas, digamos, porque la escuela sigue siendo el ámbito, digamos, de referencia social en una comunidad. ¿Usted cree que, en base a lo que acaba de decir, ¿no? ¿Usted cree que estas medidas de fuerza como la que estamos viendo esta noche en la avenida 9 de Julio, entre San Juan y Corrientes, es utilización de la situación de emergencia alimentaria que se está viviendo? No, me referí puntualmente a otro episodio reciente que es la presentación de los intendentes. Sí. O sea, yo obviamente que insisto, comparto el contenido, me parece que montar un acto político electoral de los intendentes con la carta pidiendo la emergencia, eso es a lo que me refería. Nunca me gusta la descalificación de las marchas, de las movilizaciones en donde participa justamente la gente que viene pasándola mal, porque creo que no podemos analizar las protestas sino las causas de la protesta. Y ahí es donde realmente tenemos que coincidir en que la causa legitima la protesta, ¿no? Que la causa existe, evidentemente. Margarita mencionó el tema de las tarifas como uno de los problemas centrales que de alguna manera asfixian el bolsillo de la sociedad. Es cierto también que hay una tarifa social para el grueso de la población que está en los estratos más bajos. De hecho, el 20% de lo que significan los usuarios, por ejemplo, de Edenor, tienen tarifa social aún hoy. ¿Cree que en realidad la gente que hoy, por ejemplo, estaba en la 9 de julio, muchos pedían trabajo, otros pedían planes sociales o incrementar el dinero, digamos, que ya reciben, se soluciona a partir de más planes o en realidad es un modelo agotado, no solo el de Macri, sino el que viene atravesando el país desde hace muchos años? Claro, sí, es obviamente muy buena la pregunta en este sentido, claro. Si tomamos los 35 años de democracia, más de 35 años, tenemos cada vez más pobres y cada vez más planes sociales, ¿no? Evidentemente, esa no es la solución. Yo hace rato que vengo planteando, la pobreza no se resuelve poniéndole plata en una cuenta todos los fines de mes, porque esa persona vuelve a su casa con el agua al cuello, un terreno que se inunda, toma agua contaminada,
nada. Lo cierto es que eso es un engaño, digamos. No estoy diciendo que haya que quitarlos, pero la verdad hace mucho tiempo que se debería destinar no solamente recursos, sino pensamiento, tiempo, esfuerzos, unidad, diálogo, para ver cuáles son las respuestas para salir o para sacar de la situación de pobreza las situaciones en las que están, ¿no? ¿Por qué no se puede resolver? Porque ya no es una cuestión ideológica. A veces se dice, es este gobierno que es insensible, que es de derecha, pero sin embargo, cuando se fue Cristina dejó un 30% de pobres por eso. también. Entonces, ¿por qué no se resuelve? Ideológico, pero hay una cuestión que cruza, por eso volviendo un poco al tema del aprovechamiento electoral, lo cierto es que los gobiernos de distinto signo político sostienen las condiciones de pobreza porque de alguna manera sostienen como rehenes a todos esos sectores a los que no les resuelven la vida, pero sinceramente los tienen ahí y no enfrentan lo que para mí debería ser realmente digamos, por dónde caminar. No tengo duda que es la inversión en la educación, en la ciencia, en la técnica, en la salud, y eso es lo que no hay. Escuchaba hace unos días una conferencia de Facundo Manes y una de las definiciones, que creo que esto es exactamente así, lo que predice el futuro de las naciones es cuánto invierten en la salud, la educación, la ciencia y la técnica. En la ciencia la Argentina invierte el 0.5, mientras que los otros países invierten el 5, y la anotación que hacían ellos también es que además prácticamente todo lo aporta el Estado. Hoy no hay sectores privados que estén realmente aportando en el sentido justamente de ver cómo se promueve la ciencia y la técnica para mejorarle la vida a estas personas, ¿no? Y volviendo a la pregunta, hay otro aspecto que me parece también que hay que marcar, que es de qué manera el aumento de las tarifas en la forma en que se dio afectó a sectores medios, a sectores de clase media. Entonces hoy lo que tenemos ya no es solamente la situación tal vez de pobreza extrema, de marginalidad, de indigencia que vemos en las manifestaciones, sino que el enojado o el voto enojado, si lo queremos trasladar a lo electoral, tiene más que ver con esos sectores medios. Posiblemente todos los que estaban hoy en la plaza no votaron nunca a Macri, pero realmente cuando uno conversa con el taxista, con el oculista, con el almacenero, esos son los que dicen, bueno, y yendo al tema de las tarifas, yo recorro mucho y vos tenías el maxi kiosco que pagaba 1.200 de luz y de repente le vino 12.000. Entonces lo que empieza a ocurrir es que el que tenía ese kiosco tiene que pensar en cerrar o en despedir a un empleado. Entonces a veces empresas o pequeñas empresas que tenían 3, 4 empleados dejan todo en la calle para pasar a ser estrictamente familiares atendidas por sus dueños. Entonces cada familia empieza a registrar un doble problema, que es cuánto le cuesta a la familia, al hogar, pagar la tarifa de luz, pero empiezan a tener un desempleado digamos, dentro de lo que es el ámbito o el circuito doméstico, digamos. Entonces el problema ya se agrava porque debe abrirse una cadena de solidaridad que ver, bueno, cómo contenemos a este que quedó sin trabajo, ¿no? Margarita, a lo largo de su carrera política estuvo acompañado o acompañó a distintas personas y usted siempre tuvo una postura muy crítica de las políticas para enfrentar a la pobreza o de los casos de corrupción. ¿Qué siente este año 2019 cuando ve que muchas de esas personas o se integraron al Frente de Todos o acompañan al gobierno y dónde quedaron esos discursos, ¿no? Obvio que se imaginan ustedes lo que yo siento y lo que podría explicar. Sin embargo, también tengo que tener una mínima cuota de humildad para reconocer que a ellos les va mucho mejor que a mí. Yo he sostenido muchas campañas electorales, sobre todo la campaña presidencial, hablando de la igualdad como horizonte y de la decencia como comportamiento. Y me votó el 2% de los argentinos. Y vos hoy no sos candidata a nada. Claro. Pero yo te reformulo la pregunta de Nico. Concretamente, ¿te arrepentís de haber hecho una alianza con Massa después de que él vuelve a sus orígenes hoy? Porque creo que una de las cosas que te referías un nombre es a Massa, él. pero hay varios que algunos se sumaron al oficialismo, otros hoy integran el Frente de Todos. Sí, no, arrepentirme Digo, no, vos porque... venís denunciando desde siempre. Tenés este libro contando que por ella eso, miente pero, y un socio tuyo yo sigo pensando volvió. que el que cambió es Massa, no, yo sigo pensando lo mismo y cuando hice el acuerdo con Massa yo no cambié las cosas que decía y Massa decía que iba a meter preso a los corruptos. En realidad hoy va
con muchos de ellos en la lista, pero por eso yo no he cambiado, él tendrá que dar sus explicaciones. Él no me debe a mí ninguna explicación. Cuando yo hice un acuerdo, nosotros teníamos una agenda común y la agenda tenía que ver con el tema de las pymes, de los trabajadores, de los jubilados. Era una agenda social excelente. Nosotros teníamos una comunión ahí en la propuesta que era completa, y yo aportaba, digamos, la perspectiva nuestra, que era el tema de la justicia, la transparencia, los derechos humanos, la perspectiva de género, y por eso hicimos una agenda muy complementaria. ¿Pero qué pasa que una tercera opción en este país no puede funcionar? Porque vos fíjate que en enero había 4 candidatos presidenciales por Alternativa Federal, Massa, Labaña, parecía que Labaña se comía el mundo, con 10 o 12 gobernadores que hasta enero apoyaban esa propuesta. ¿Y qué pasó? Sí, a ver, muchas cosas. Me parece que para analizar, primero, de todos modos, pensemos que yo estoy en contra de la polarización, de la grieta, y por supuesto que me gustaría un sistema de reparto, digamos, de distribución de lo que fueran las preferencias electorales, digamos, y no que 2 fuerzas se quedaran con todo. Pero bueno, sin embargo, en el mundo estas cosas funcionan y tal vez la polarización en términos electorales no es mala. De la polarización me preocupa mucho más cuando no estamos en tiempos electorales y eso se traduce en una falta de voluntad de diálogo, ¿no? Pasó durante el kirchnerismo, que en realidad llegaron, ganaron, con la soberbia de los ganadores nunca hablaron con nadie, y después creíamos que Macri iba a ser diferente, y sobre todo cuando ganaron la elección del 2017 tampoco hablaron con nadie más, y esa falta de voluntad de diálogo. Hoy no sé quién va a ganar en el mes de octubre. ¿Están dispuestos el que gana a convocar al otro y el que pierde ir a la convocatoria? Entonces esto es lo malo. No hay que dramatizar, digamos, que no haya una tercera fuerza, yo lo digo de manera autocrítica, porque eso también expresa nuestra incapacidad para poder conformar algo que atraiga, que enamore, que pueda ser convocante. ¿No se durmió Labaña con su decisión? A mí me parece que se cometieron errores en la conformación de ese espacio. Creo que no fue lo suficientemente convocante, abierto, amplio, como para que mucha gente sintiera, pues yo estoy convencida que tanto en marzo como ahora, muchos argentinos no quieren tener que elegir a los Fernández porque están enojados con Macri. Y sin embargo, nosotros no logramos instalar claramente esa alternativa distinta. Y esa avenida del medio, digamos, de gente que no quiere ni a uno ni a otro, pero tiene que optar entre estas 2 opciones, ¿tiene de alguna manera chances de pensar, gane quien gane, en que se va a construir un modelo de país viable, justamente, y retomando quizás lo del inicio, para solucionar o al menos comenzar a solucionar un problema estructural que es la pobreza en la Argentina? Sí, porque además lo que necesitamos es encontrar ámbitos de diálogo, de construcción de consensos, no solo frente a la urgencia o a la emergencia, sino pensar un poco hacia adelante. Uno de los grandes déficits de la Argentina es que vivimos en el corto plazo. Acá no estamos pensando qué sociedad queremos tener dentro de 20 años. Recién hablábamos algunas de las cuestiones vinculadas con la ciencia, la tecnología, y hoy la discusión en el mundo es cómo la tecnología se va a comer los puestos de trabajo. Bueno, empecemos a discutir cómo nos preparamos, porque si no después nos damos cuenta de las cosas cuando nos pasan por arriba. No necesariamente el avance de la tecnología tiene que ser un drama. Hay países que con la tecnología crean empleo. Ahora, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué habilidades, qué capacidades les damos a los niños y a los jóvenes para enfrentar ese tiempo que viene, que es la automatización, la inteligencia artificial, reemplazando la fuerza de trabajo en los procesos productivos? Ese es el gran debate, por ejemplo. Bueno, debería haber un ámbito de diálogo de fuerzas políticas, sociales, económicas, culturales, las universidades. Acá tenemos universidades de excelencia en la Argentina y no son convocadas a un diálogo político, a discutir políticas públicas, ¿no? Hablando de cosas que no nos damos cuenta hasta que pasen, las cambiamos un poco de rubro y yendo a las cuestiones judiciales, que también conoce y que tanto ha contribuido, recién esta semana empezamos a tomar noción que de los grandes querellantes de las causas de corrupción está la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, que son 2 entes cuyos nombres dependen del Poder Ejecutivo y que si se repiten las elecciones podría cambiar el signo político y ¿qué puede llegar o sea, qué nos espera a los argentinos con las causas de corrupción, las que están en trámite y las que todavía ninguna tiene sentencia firme?
A ver, necesariamente tengo que remontarme a un aspecto que vos planteás y que es preocupante y de lo que yo responsabilizo a este gobierno, que es que esos dos organismos en particular, tanto la UIF como la Oficina Anticorrupción, no deberían ser dependientes de este gobierno y esos dos organismos debieron haber tenido durante estos 3 años una autonomía funcional absoluta respecto al Poder Ejecutivo. Eso los hubiera hecho más creíbles y tal vez no tendríamos este problema de pensar que si eran querellantes van a dejar de serlos cuando cambien las autoridades, ¿no? Me parece que eso hay que plantearlo. Ha sido un error muy grande de este gobierno y es una de las deudas del gobierno de Macri que para diferenciarse de los anteriores debió obviamente haber garantizado autonomía de los organismos de control. La otra cuestión, yo tengo una visión bastante crítica del funcionamiento de algunas personas dentro del Poder Judicial. Siempre distingo y digo, hay algunos miembros del Poder Judicial que trabajan bien, que lo hacen honestamente, hay otros que no. Pero hay un sistema que lo permite. No que haya, aparecer, claro. Ahora, ¿el sistema depende solo de los jueces o también de la política? La política integra el Consejo de la Magistratura y en el Consejo de la Magistratura sabemos perfectamente que muchas veces los políticos son los que han salvado ahí a muchos de los jueces en un gobierno y en otro, sin hacer distinciones también. Desde la política se debieron haber sancionado leyes para darle a la justicia instrumentos para poder avanzar en las causas. Sin embargo, seguimos con un sistema... ¿Cree que habrá más justicia entonces, más allá de los que ya tienen sentencia? ¿Qué quiere decir que va a haber más justicia? Tenemos ahora, si vamos a tener más sentencias en base a las denuncias que hemos tenido. O sea, por ejemplo, el juicio que está ahora en marcha en el Tribunal Oral Federal número 2. En estos días me han preguntado bastante eso, ¿no? Dos cosas. Unos me dicen, ¿y cuando llegue el otro gobierno se van a demorar más? Yo digo, ¿más de lo que se han demorado? Porque lo cierto es que durante estos 3 años las causas no avanzaron. Las de los Sauces y Otesur ni siquiera empezaron los juicios orales y las pruebas están recontra acumuladas, amontonadas, ciertamente. Otros me preguntan, ay, Cristina va a tener impunidad si ganan los Fernández. Bueno, miren, Cristina tenía impunidad con los Fernández y con Macri, que eligió a Pichetto de vicepresidente, que dijo cuando aceptó la candidatura que no iba a cambiar su posición frente al desafuero. Ahora, Entonces, Margarita, hiciste muchas de las denuncias que hoy están en causas que procesaron. hice las más importantes que son eso. Otesur y los Sauces. Bueno, que después de ahí se procesando. desprenden otras. Exactamente. ¿Tenés miedo de algún tipo de represalia en el caso de que gane el kirchnerismo? La verdad es que no, si tuviera miedo, si hubiera pensado con temor esto, tal vez no lo hubiera hecho, ¿no? No sé si está bien o mal, pero no, miedo no tengo. Y otra de las cosas que también dicen es, bueno, por supuesto la justicia no avanzó, pero lo que dicen los kirchneristas es ¿por qué se habla de Cristina como si fuera condenada, ¿no? Dice, Sí. vos decís que hay suficientes pruebas para demostrarlo. En algunos casos la justicia avanzó, por eso recién hacía la aclaración. La justicia no es todo lo mismo. Yo creo que hay un antes y un después de la causa de los cuadernos, por ejemplo, donde siempre digo hay que reconocerle el mérito a un periodista, a Diego Cabot realmente, en lo que fue no solamente el manejo de la información, la denuncia, la profesionalidad con lo que lo hizo, el despojo, el desinterés, realmente para mí hay un antes y un después en esa causa. Esa causa avanzó bastante, esa causa terminó incluyendo a muchos empresarios, representantes del sector privado que antes no estaban. Y está muy buena la acotación en este sentido. El kirchnerismo trata de descalificar la causa diciendo la causa de las fotocopias, le llaman ellos. No, y dicen que no hay condena, Claro, entonces que Cristina y yo digo, no es culpable. ya ni siquiera es la causa de las fotocopias ni de los cuadernos, es la de los arrepentidos, porque lo más contundente que tiene esa causa es donde las mismas personas contaron quiénes eran los que pagaban, quiénes eran los que llevaban, dónde. Eso en gran medida vino a cerrar parte de los capítulos que nosotros habíamos abierto con nuestras investigaciones, que eran Otesur y los Sauces, donde lo que nosotros contamos es cómo se lavaba el dinero sucio de la corrupción. Pero nos faltaba ese capítulo anterior, que era cómo llegaba la plata, digamos, y la causa de los cuadernos pudo eso, me parece. Solo para contar brevemente lo que tiene que ver con este libro, porque el del 2016, que era el Yo Acuso, ahí yo había contado las investigaciones, las causas judiciales y lo que llamábamos el modelo de negocios. En esta avanzamos más en lo que llamamos el laberinto de los testaferros, porque en realidad lo que nosotros creemos es que la gran deuda que tenemos ya no es solamente la investigación judicial, en el mejor caso las condenas.
es recuperar los activos de la corrupción. Y hay mucha fantasía en torno a dónde está la plata. Y nosotros acá describimos el tema del dinero en manos de los testaferros, de los prestanombres. Por eso, ¿dónde está la plata? Son? Y es que no es tan difícil identificar todos los bienes que los testaferros tienen. En estos días ha salido, no es que está enterrada en los campos. Claro, en estos días ha salido lo de Muñoz, ¿no es cierto? Muñoz, que cada vez le encuentran más cosas, que además con inversiones recontra millonarias en dólares acá y en el exterior. Ese es uno nada más. Vayan a buscar la fortuna de San Felice, la de Sousa. Nosotros citamos ahí a otro, un tal Cifuentes. La verdad es que si vamos a buscar en los patrimonios de toda esta gente, más la plata que se han llevado afuera, es una forma de determinarlo. ¿Son 2.000 millones de dólares? Eso iba a contar. ¿Por qué el título? ¿Por qué Ella miente y por qué los 2.000 millones? Los 2.000 millones están sobre una base, digamos, muy fundada jurídicamente, no es una cuestión subjetiva nuestra, sino en las 4 causas judiciales donde hay procesamiento, Cuadernos, Obra Pública, Otesur y Los Sauces, los jueces trabaron embargos merituando 2 cuestiones. Una es el daño que se le ocasionó al Estado y el otro es el beneficio patrimonial que obtuvieron los imputados. Sobre esa base, la suma de todos los embargos que se trabaron en las 4 causas son 2.000 millones de dólares. Por eso digo, es una no cifra, es una suma... Para que la gente dimensione, es más de lo que dejó de herencia en su momento Amalita Fortabat, que era la mujer más rica de la Argentina. Pero no, la mitad del desembolso que esperamos del FMI, ¿no? No es una suma caprichosamente fijada por nosotros, insisto, es la suma de lo que los jueces determinaron. Y el título, porque inicialmente nosotros teníamos el libro terminado prácticamente con el título de los 2.000 millones, claro. ¿Dónde están los 2.000 millones? En ese momento Cristina Fernández presenta su libro, el Sinceramente, y entonces obvio que yo lo leí y entonces sentimos que era necesario demostrar las mentiras que ese libro tenía. Yo no me meto en cuestiones de tipo política ni personal que tiene el libro Sinceramente, pero sí lo que toco en esto es la respuesta a aquellas cuestiones patrimoniales que son flagrantes mentiras. Y que hay pruebas. Por ejemplo, decir, claro, hay una frase que ella ha repetido muchas veces, que nunca llegamos pobres. Bueno, no importa tanto cómo llega un funcionario, sino cómo se va de rico. Claro. Pero un dato, ella llega con una declaración jurada que decía, cuando ella llega a la presidencia en el año 2007, que tenía 132.000 pesos. Cuando se va, declara 77 millones. Es imposible para un funcionario público, y estamos hablando solo de la fortuna declarada. De lo que ella declaró. Y de valores fiscales, además de sus bienes. El otro dato es que ella dice, no, nosotros ya teníamos muchas propiedades. Sí, tenían 20 propiedades en Santa Cruz, pero las propiedades le redituaban un ingreso anual en concepto de alquileres de 58.000 pesos, porque no eran propiedades muy grandes. Al poco tiempo, el ingreso anual por alquileres eran 10 millones de pesos, porque esa era una forma de lavar plata. Pero esas 20 propiedades eran casas y departamentos. Claro, los hoteles y el alquiler por el que empresarios como Lázaro Báez o Cristóbal López pagaban sumas muy superiores a lo que efectivamente valían, el mecanismo de lavado de plata sucia. Sí, Margarita, en el peronismo no suele haber lugar para 2 cabezas. Si en el caso de que se repite en octubre el resultado de las PASO, ¿dónde crees que va a estar el poder? ¿En él o en ella? En él. ¿Sí? ¿Eso lo crees que es porque es un sistema presidencialista o por qué? A ver, esa es una razón, el que tiene la lapicera es el que tiene el poder. Lo otro es porque yo creo que ella ha hecho, si se quiere, ha tomado la decisión, digamos, de pasar a un segundo lugar, tal vez por cuestiones de tipo personal, no sé, pero me parece que ella ha concedido ese lugar. Esto no quiere decir que no piense que va a haber tensiones, va a haber muchísimas tensiones, porque todo eso es un espacio sumamente diverso, con mucha conflictividad, con muchas diferencias, pero creo que Fernández Alberto es quien va a manejar. ¿Y crees el que puede poder. haber un pacto de impunidad sobre Cristina entre el peronismo, digo, para que... Insisto con lo que dije antes, la impunidad de Cristina es hoy. Hoy Cristina tiene impunidad y tiene la impunidad que le garantiza este gobierno, los jueces que están en este momento, los senadores que están en este momento,
hasta hoy tiene impunidad, como la tiene Carlos Menem también, porque hablamos de Cristina, pero Menem también tiene condenas por hechos de corrupción, el contrabando de armas y demás, y la verdad sigue estando en el Senado. Es lamentable todo nuestro sistema en general. La Argentina es un país que muchas veces discutimos la competitividad y nuestra inserción en el mundo. Ahora, si no demostramos tener instituciones serias, confiables... Sí, y eso será también porque a la gente la corrupción no le importa, porque si no, no hubiera ganado una fórmula con una presidenta donde hay tantas pruebas. Giselle, yo no me animaría a decir eso, no creo que no le importe. Lo que ocurre es que hoy en la escala de prioridades que motivan el voto de muchas personas, y bueno, están las tarifas, está la heladera, está el empleo y la corrupción es de otros. Y después el otro problema es que se ha instalado muy fuerte en la sociedad que corruptos son todos o somos todos, que los políticos todos roban, y bueno, entonces me quedo con que me dio determinada cosa. Claro, ¿no? tengo la plata en el Lamentablemente bolsillo eso es así. Yo no comparto eso y trato incluso de explicarlo cada vez que hablo y en los libros. La corrupción mata. La corrupción tiene costos sociales y humanos brutales, y los que pierden son los más pobres. Entonces no es cierto que aun cuando sean corruptos la gente puede estar más protegida. Bueno, Margarita, muchas gracias. Compren el libro de Margarita, Ella miente, CFK y los 2.000 millones de dólares, si se quieren enterar justamente, pese a que la justicia... ¿Dónde está la plata? Claro, no avanza, pero hay pruebas, y acá te cuenta Margarita Stolbizer dónde está la plata de la corrupción kirchnerista. Bueno, gracias, Margarita. Gracias por la invitación. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos enseguida con Hoy.